Bueno, cuando vemos el problemita número 11, me está dando cómo resultan los óxidos básicos de la combinación de un metal con el oxígeno. La neutralización es la formación de una sal más agua a partir o por reacción entre un ácido y un hidróxido. Los hidróxidos también se llaman bases. Bien, es un sinónimo que tienen. Entonces, yo les puse como ejemplo la reacción de formación del cloruro de sodio más agua, donde reacciona el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, y también le puse del nitrito de calcio. Quiere decir que la sal es el producto principal, el agua es un producto secundario. Bien, esa es la definición de neutralización. Cuando ustedes tengan un ácido que tenga dos hidrógenos y que pueda formar sal neutra y sal ácida y le diga la reacción de neutralización, ustedes tienen que hacer la reacción de la sal neutra. Bien, al revés sería la reacción hidrólisis. La hidrólisis es la ruptura de una sal por acción del agua para dar el ácido y la base que le dieron origen. Pero como ya vamos a ver mucho más adelante, no todas las sales sufren hidrólisis. La palabra sufrir en química no significa que está llorando, bien, significa que da esa reacción o no da esa reacción. Bien, quiere decir que yo puedo decir que todas las sales se van a formar por esa reacción de neutralización, pero no todas las sales van a sufrir la reacción inversa, que es la hidrólisis. Hidro significa agua, lisis significa ruptura. Vamos al inciso número 3, donde los óxidos básicos se unen por unión iónica. Les hice como ejemplo el del óxido de sodio. Los óxidos ácidos se unen por unión de tipo covalente. Les puse como ejemplo el dióxido de carbono, a su vez para entrar en que es una molécula simétrica, donde su momento dipolar es igual a 0. Una molécula cuando es simétrica es una molécula apolar. Vamos al problemita número 12, donde tengo la configuración electrónica de este compuesto M que me está dando. Mirando la configuración electrónica externa, o sea 3s2, puedo decir que se trata de un metal alcalino tercio que tiene 2 electrones de valencia. Puedo decir que pertenece al grupo 2A o 2, al período 3, que tiene valencia 2. Bien, entonces esos razonamientos a mí me permiten hacer y decir, ¿cuál sería la fórmula molecular al combinarse con el cloro? Bien, claramente la incorrecta es la B. Ya hemos dicho que se trata de un metal alcalino y a su vez es un metal que pierde electrones. ¿Cuántos electrones pierde? Pierde 2 electrones. Bien, al realizar la unión iónica con el cloro, que hay una transferencia de electrones. Les hice como ejemplo la unión iónica que sería de ese compuesto M cloro 2. Vamos al problemita número 13, donde lo que yo lo hice un poquito más extenso porque hice todas las estructuras. Bien, la del agua, que es una unión de tipo covalente polar, ahí no hay unión dativo coordinada. En el oxígeno, molécula de oxígeno, hay unión covalente doble, tampoco. Cuando hice el dióxido de azufre, hay una unión covalente dativo coordinada y a su vez repasamos un poquito donde hay resonancia. La resonancia eran las diferentes estructuras del Lewis que podía presentar un mismo compuesto. Significaba que cuando yo hago azufre, oxígeno, digo, bueno, el oxígeno le va a dar los 2 electrones para que el azufre complete el octeto, pero lo puede dar el otro. Bien, eso significa estructura de resonancia. Entonces, en el dióxido de azufre sí hay unión dativo coordinada. En el trióxido de azufre pasa exactamente lo mismo. Bien, si hay 2 uniones dativo coordinadas y a su vez también hay resonancia. Yo les puse todas las estructuras posibles que pueda tener para que hagamos un repaso. Después el sulfuro de zinc, bien, quiere decir que en el inciso A ya tenemos 2 sustancias
bien, el agua y el oxígeno que no presentan unión covalente dativo coordinada, quiere decir que esa no es la opción correcta. Cuando voy a la otra, vamos al sulfuro de zinc, que presenta unión iónica, o sea que ya está totalmente descartada. Yo lo mismo explico todo. Le hice la estructura del sulfuro de zinc, la unión iónica, el óxido de azufre 6, bien, ya hemos dicho que presenta dos uniones dativas o coordinadas. Le hice la estructura de Lewis de este ácido, del ácido sulfuroso. Todo ácido se une por unión de tipo covalente. Hay una unión dativa o coordinada, bien, y en el ozono también hay una unión de tipo dativo coordinada y a su vez hay estructura de resonancia. Pero tampoco en la B, porque estamos que el fluoruro de zinc presenta unión iónica. Cuando vamos al tercero, bien, el dióxido de azufre sí, el sulfato de sodio no, bien, porque es una sal. El compuesto en sí, bien, se une por unión iónica, bien. Después tenemos el ácido sulfuroso que sí y el ozono sí, y nos damos cuenta que en la D el dióxido de azufre presenta una unión dativo coordinada, el trióxido de azufre 2, el ácido sulfuroso 1 y el ozono 1. Bien, entonces de esa manera la opción sería la D. Vamos al problemita número 14, donde tenemos todos estos elementos: aluminio, silicio, oxígeno y neón. Bien, yo hice todo el razonamiento como les enseñé, bien, o sea, saco Z, saco A, saco protones, saco electrones, saco neutrones y veo si son isótopos, si son isóbaros, si son isotonos o si no son nada. Bien, el aluminio y el silicio tienen igual número de neutrones, bien, diferente Z, diferente A, diferente protones, diferente electrones son isotonos, porque esa es la definición de isotonos. Elementos diferentes que lo que tienen iguales, bien, es el número de neutrones. O sea que esa es correcta. A mí me está pidiendo la incorrecta. Cuando voy al B, yo tengo que hacer la configuración electrónica del anión oxígeno. Para ello lo que tengo que hacer primero es la configuración electrónica del átomo neutro. Bien, una vez que hago del átomo neutro, el oxígeno gana 2 electrones. Una vez que gana los 2 electrones tiene 10. Entonces de esa manera la hago a la configuración electrónica del anión oxígeno. Lo mismo para el aluminio. Hago su átomo neutro y después hago el razonamiento de la pérdida de los 3 electrones para formar el catión de aluminio, bien, y hago la configuración electrónica y me doy cuenta que son especies isoelectrónicas que tienen la misma configuración electrónica. Después hago la del neón, la comparo con el del anión oxígeno, son isoelectrónicas, y después cuando hago del átomo de silicio me doy cuenta que termina en 3S2, 3P2 y no como me dice ahí 3P4.